Te contaré la agonía y la gloria de un hombre que, por el miedo a la responsabilidad, estuvo a punto de sabotear el destino de su propio hijo, el héroe más fuerte y trágico de Israel. Esta es la historia de Manoa, el padre de Sansón, y la aterradora verdad sobre cómo un hombre de fe casi arruina el propósito de Dios por miedo. Manoa y su esposa, cuyo nombre la Biblia maldición silenciosa y misteriosamente omite, un hecho épico y trascendental que subraya su rol de sierva anónima. Vivían en Zora, en la frontera de las tierras de Dan, en una época sombría. Israel había caído bajo la opresión de los filisteos por 40 largos años. La nación gemía bajo un yugo que parecía irrompible. La esposa de Manoa era estéril, un estigma en esa cultura que representaba la maldición silenciosa de la falta de descendencia y el aparente abandono de Dios. Manoa, cuyo nombre significa descanso o reposo, vivía en la contradicción de su nombre. Su vida estaba marcada por la esterilidad de su esposa y la esclavitud de su nación. Su fe, sin embargo, era un juramento escondido de esperanza, una brasa encendida en la oscuridad de la opresión. Un día, en un campo de Judea, el tiempo se detuvo. El ángel de Jehová se apareció a la mujer de Manoa, sola, mientras estaba en el campo. Este ángel de Jehová es, según la interpretación más profunda, una teofanía preencarnada, una conexión profética con Jesús que nadie se atreve a contar. La divinidad visitando a la mujer estéril. El mensaje del ángel fue tan asombroso como la aparición misma. Le dijo que, a pesar de su esterilidad, concebiría y daría a luz un hijo. Pero este no sería un niño ordinario. Sería un hijo de la promesa, un nazareo de Dios desde el vientre. Las restricciones eran claras y proféticas. La mujer no debía beber vino ni sidra, ni comer cosa inmunda durante su embarazo. Y la navaja no pasaría sobre la cabeza del niño. Este hijo comenzaría a libertar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer, con la sencillez y la humildad que la caracterizaban, corrió a contarle a su esposo. Su narración de la visita es un hecho muy épico y desconocido. Ella describió al mensajero de una manera que honra la majestad divina. Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni él me dijo su nombre. Su descripción revela una fe pura. Ella se centró en la majestad y la autoridad del mensaje, no en la identidad del mensajero. Su corazón genuino abrazó la promesa sin exigir pruebas. Este es el favor de Dios sobre la mujer anónima. Pero aquí entra Manoa y el primer atisbo de su miedo, su profunda inseguridad que casi arruina el plan divino. En lugar de alabar a Dios por la promesa, Manoa se sintió abrumado por la responsabilidad. Su oración no fue de agradecimiento, sino de súplica para que el mensajero regresara para instruirle sobre la crianza de un hijo de la promesa. Manoa oró: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Su oración, aunque piadosa en la superficie, revela un profundo temor paternal. Manoa no confió en que la promesa de Dios bastara. Necesitaba un manual de instrucciones, una hoja de ruta detallada para no fallar. Estaba más preocupado por su propia capacidad para educar al nazareo que por el poder de Dios para sostener su promesa. Este es el primer síntoma de cómo un hombre de fe casi arruina el propósito de Dios por miedo. Él temía la responsabilidad de la paternidad en la crianza de un hijo de la promesa. Si te has sentido abrumado por la magnitud de una tarea que Dios te ha encomendado, o si te has identificado con la ansiedad de Manoa al enfrentarse a la crianza de un hijo de la promesa, y si te atreves a enfrentar la verdad de que la duda puede ser más peligrosa que el pecado, entonces es tu momento de unirte a la verdad innegable. Dale me gusta ahora mismo a este vídeo que revela la lucha interna de los padres bíblicos. Y no lo olvides, suscríbete a nuestro canal. Tienes que quedarte hasta el final para desvelar el hecho muy épico y desconocido de por qué el ángel se rehusó a dar su nombre, y cómo la influencia parental en el destino de los hijos de Manoa y su esposa sentó las bases para el trágico destino de Sansón.
Aquí exploramos todos los temas de la Biblia. De la necesidad de confiar en el plan de Dios, la conexión profética con Jesús en la zarza ardiente, y la compleja psicología de los héroes de la fe. Únete a la legión de buscadores de la verdad. El favor de Dios es asombroso. Él escucha la oración de Manoah a pesar de la duda implícita en su petición. Dios no castiga su falta de confianza en el plan de Dios, sino que cede a su debilidad. El ángel de Dios regresó, nuevamente apareciendo la mujer en el campo, no a Manoah en la casa. Este es un hecho muy épico y trascendental. La mujer, la estéril, la que fue visitada primero, sirvió como el canal constante de la comunicación divina, un testimonio de la gracia de Dios hacia la humildad. La esposa corrió apresuradamente a buscar a su esposo. «Mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día», dijo ella. Manoah se levantó y siguió a su mujer. Al llegar ante el ángel, Manoah le preguntó: «¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer?». El ángel respondió simplemente: «Yo soy». Manoah, ahora cara a cara con la majestad, reiteró su miedo. «Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él?». Manoah no estaba pidiendo el cómo nacería, sino el cómo viviría. Estaba buscando la garantía de su influencia parental en el destino de los hijos, intentando controlar el futuro prometido. Su profunda ansiedad sobre la crianza de un hijo de la promesa lo hacía dudar de la suficiencia del mandato original. El ángel, sin embargo, se rehusó a dar nuevas instrucciones. Repitió y confirmó las mismas restricciones dadas a la mujer. «La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé». Este es un hecho muy épico y desconocido en su significado teológico. El ángel esencialmente le dice a Manoah: «Toda la instrucción necesaria ha sido dada a tu mujer. El cumplimiento de la promesa está en vuestra obediencia, no en más conocimiento». La necesidad de confiar en el plan de Dios era la única lección que Manoah necesitaba aprender. El favor de Dios ya estaba sobre ellos, solo debían obedecer. La conexión profética con Jesús se revela en esta suficiencia de la palabra. Al igual que los profetas, el ángel de Jehová trae un mensaje completo. No necesita ser suplementado por la ansiedad humana. La verdad es que la promesa divina ya contenía toda la sabiduría que Manoah requería para su paternidad en la crianza de un hijo de la promesa. El miedo de Manoah era una barrera sutil contra la soberanía de Dios. Manoah, aún sin comprender la identidad de su visitante y dominado por la maldición silenciosa de su propia necesidad de control, intentó ejercer la hospitalidad más sagrada, la de la comida. Le dijo al ángel: «Te ruego que nos permitas detenerte, y preparemos un cabrito para ti». El ofrecimiento de Manoah al ángel de Jehová de preparar un cabrito revela su intento de interactuar con lo divino a través del ritual conocido, buscando establecer un juramento escondido de amistad o deuda. Manoah, dominado por el miedo de la paternidad en la crianza de un hijo de la promesa, creyó que podía honrar o quizás asegurar la presencia del mensajero a través de un banquete. El ángel respondió con una negativa cargada de significado: «Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová». Este es un hecho muy épico y trascendental. El ángel rechaza la comunión de comida, que implica un pacto horizontal, y dirige el enfoque hacia el holocausto, que implica una adoración vertical a Dios. El ángel estaba redirigiendo la fe de Manoah de sí mismo, el mensajero, al Dios que lo enviaba. Estaba forzando a Manoah a enfrentar la necesidad de confiar en el plan de Dios y a reconocer la verdadera divinidad. Manoah, aún ciego a la identidad de su visitante, le preguntó: «¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos». Y aquí el ángel revela el hecho muy épico y desconocido que la Biblia no quiere que sepas de forma casual. El ángel se rehusó a dar un nombre humano. «¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable».
o, según algunas versiones, es secreto o es maravilloso. El término hebreo usado aquí, pelí, que se traduce como admirable o maravilloso, es el mismo término que el profeta Isaías usaría siglos después para describir el nombre mesiánico del Hijo de Dios. Maravilloso, consejero, Dios fuerte. Isaías capítulo 9 versículo 6. Esta es la conexión profética con Jesús más ineludible y poderosa. Manoa y su esposa estaban en la presencia del Verbo preencarnado, el mismo que nacería siglos después. Su miedo fue enfrentado por la majestad indescriptible. Manoa finalmente entendió el mandato. La ofrenda no era para el ángel, sino para Dios. Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano, y lo ofreció sobre una peña. Y el momento de la teofanía final ocurrió, mientras el fuego subía del altar hacia el cielo. Aconteció que, al subir la llama del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, y ellos se postraron en tierra. El ángel de Jehová se reveló como un espíritu que acepta sacrificios, una acción que solo Dios puede realizar. Su ascensión en el fuego es un hecho muy épico y trascendental que sella el pacto. El miedo de Manoa fue reemplazado por un temor reverente y una certeza innegable. Pero incluso después de este milagro, la fragilidad de Manoa resurgió. Se levantó y le dijo a su esposa, lleno de pánico, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. La influencia parental en el destino de los hijos de Manoa estaba plagada de miedo a la muerte, a la antigua creencia de que ver a Dios resultaba en la muerte. Como un hombre de fe casi arruina el propósito de Dios por miedo se manifiesta en su reacción. La respuesta de su esposa es la más grande declaración de fe en toda la narrativa. La mujer sin nombre, la que había vivido bajo la maldición silenciosa de la esterilidad, se convirtió en la maestra teológica de su esposo. La respuesta de la esposa de Manoa a su pánico fue un sermón de una sola frase, una declaración de confianza en el plan de Dios que desarmó el miedo de su esposo y se convirtió en una de las mayores aseveraciones de fe en el Antiguo Testamento. La mujer sin nombre, la que solo tenía el estigma de la esterilidad, demostró ser la más fuerte espiritualmente. Ella respondió a su esposo, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Este es un hecho muy épico y trascendental. Ella usó la lógica de la gracia contra la lógica del miedo. Si Dios tuviera la intención de castigarlos con la muerte, no habría aceptado la ofrenda ni habría revelado la promesa del Hijo de la promesa. La esposa de Manoa entendió que el favor de Dios se confirma en la promesa, no en la ausencia de miedo. Ella rompió la maldición silenciosa del temor. Con su miedo finalmente aquietado, Manoa y su esposa concibieron y dieron a luz un hijo, a quien llamaron Sansón, que significa hombre de sol o pequeño sol. La paternidad en la crianza de un hijo de la promesa había comenzado. La influencia parental en el destino de los hijos de Sansón se basó en el cumplimiento estricto del pacto nazareo. La navaja no tocó su cabeza, ni el vino sus labios. El niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Jueces capítulo 13 versículos 24 al 25. La promesa de Dios se cumplió con exactitud. El favor de Dios estaba sobre el niño. Pero la narrativa de la crianza de un hijo de la promesa rápidamente toma un giro oscuro, revelando un segundo fracaso de la influencia parental en el destino de los hijos por parte de Manoa y su esposa. Sansón, ya adulto, se enamoró de una mujer filistea en Timnat. Aquí Manoa y su esposa, habiendo superado el miedo a la promesa, fallaron en la necesidad de confiar en el plan de Dios en la dirección de su hijo. Sansón se acercó a sus padres y les dijo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. La reacción de los padres, aunque bien intencionada, fue débil y mundana. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo,
para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Este es el hecho muy épico y desconocido de su fracaso. Aunque protestaron, no ordenaron la obediencia. Su protesta fue una pregunta de conveniencia, no un mandato de pacto. La maldición silenciosa de la permisividad se había instalado, o quizás el temor al poder de Sansón los había silenciado. Ellos olvidaron que la conexión profética con Jesús de su Hijo era su dedicación exclusiva a Dios, no su integración social. Pero la Biblia revela una verdad que mitiga su debilidad. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. El juramento escondido del plan de Dios usó la debilidad de Sansón y la pasividad de sus padres para provocar la confrontación necesaria. Aún así, la influencia parental en el destino de los hijos se erosionó. Sansón, el hijo de la promesa, comenzó su descenso moral al elegir el camino de sus propios ojos, una debilidad que Manoa y su esposa no lograron disciplinar. El favor de Dios no exime a los padres de la responsabilidad de la guía firme. Manoa, el hombre que una vez tuvo miedo de educar al niño, ahora era incapaz de disciplinar al hombre. El destino de Manoa, el padre de Sansón, es un sombrío espejo de la influencia parental en el destino de los hijos. Habiendo recibido la teofanía y la promesa del hijo de la promesa, falló en el arte más difícil de la paternidad en la crianza de un hijo de la promesa, el de establecer límites y exigir obediencia al pacto. La narrativa de Sansón es una larga lista de transgresiones al pacto nazareo, la mayoría de ellas derivadas de su debilidad por las mujeres filisteas, un camino que sus padres le permitieron iniciar. La maldición silenciosa que asoló el destino de Sansón no fue el poder de los filisteos, sino su propia indisciplina, que sus padres no pudieron frenar con la autoridad de la fe. Manoa y su esposa estuvieron presentes en la primera confrontación con los filisteos en Timnat, donde Sansón mató a un león con sus propias manos, y más tarde, donde descubrió la miel en el esqueleto del león, una transgresión del pacto nazareo, que prohibía el contacto con la muerte. Aunque sus padres lo acompañaron, su necesidad de confiar en el plan de Dios en la obediencia de su hijo ya estaba comprometida. Ellos fueron testigos de los primeros despliegues de fuerza, pero también de los primeros deslices morales. El favor de Dios sobre Sansón fue incondicional en el sentido de que Dios usaría al héroe. Pero el favor de Dios sobre Manoa y su esposa no los eximía de la responsabilidad de la guía. Como un hombre de fe casi arruina el propósito de Dios por miedo se convirtió en una realidad lenta y dolorosa. Su miedo original a la educación se transformó en una pasividad ante el vicio de su hijo. El hecho muy épico y desconocido de esta historia es que la fe de la mujer, que fue más fuerte que la de Manoa en la prueba del ángel, no fue suficiente para guiar al nazareo. La influencia parental en el destino de los hijos requiere unidad, valentía y la imposición de la voluntad de Dios, incluso cuando es impopular. El niño nacido del milagro fue entregado al libertinaje por la falta de una disciplina unificada. El legado de Manoa es una advertencia trascendental para todos los padres de fe. No basta con rogar por la promesa de Dios, hay que rogar por la fortaleza para hacer cumplir la obediencia al pacto. La conexión profética con Jesús nos recuerda que el Mesías, aunque fue el Hijo de Dios, fue sujeto a sus padres terrenales. Lucas capítulo 2 versículo 51, un ejemplo de disciplina y obediencia que faltó en la casa de Sansón. Manoa y su esposa presenciaron los primeros milagros de su hijo, pero probablemente murieron antes de presenciar su trágico fin. Ciego, esclavo y sirviendo de entretenimiento a sus enemigos. El hombre de la promesa fue cegado por sus propios ojos, el mismo órgano que lo llevó a desear a las mujeres filisteas. El juramento escondido de la fe de Manoa fue roto por su miedo, y la vida de Sansón, marcada por una fuerza física sin igual, careció de una fuerza moral comparable.
Manoa y su esposa son el recordatorio de que un hijo de la promesa es una bendición y una responsabilidad que exige la valentía de sus padres. Su historia es el eco de que el mayor regalo de Dios debe ser protegido con la mayor disciplina. Hemos desvelado la lucha de Manoa, el padre de Sansón, el hombre de fe que temió más a la responsabilidad que a la desobediencia. Su historia es una lección de que la promesa de Dios requiere valentía y guía. Guerreros de la luz. Si la historia de Manoa te ha confrontado con la influencia parental en el destino de los hijos y la necesidad de confiar en el plan de Dios con valentía, entonces es hora de que te reconozcas. Dale, me gusta, y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estos hechos muy épicos y desconocidos que demuestran que las historias más grandes de la Biblia son también las más humanas y complejas. Tu testimonio es vital. Deja tu comentario o tu testimonio en la descripción. ¿Crees que la paternidad en la crianza de un hijo de la promesa de Manoa afectó el destino de Sansón? ¿Cómo luchas tú contra el miedo a la hora de guiar a tus hijos? Queremos leer tu historia. Y cierra tu jornada con esta frase de profunda reflexión. La promesa de Dios no teme al desierto. Pero el padre temeroso puede levantar el muro más alto entre la promesa y el cumplimiento.